Mientras los padres llegaban a la guardería para recoger a sus hijos por la tarde, una escena en particular llamó la atención de una cuidadora experimentada. En medio de los felices reencuentros habituales, algo andaba terriblemente mal. Notó la inusual vacilación de una niña pequeña para irse con su padre. Años de trabajo con niños le habían dado casi un sexto sentido para detectar los problemas, y la situación simplemente no le parecía bien. Siguiendo su intuición, tomó la fatídica decisión de seguirlos, una decisión que desvelaría una horrible verdad que deseaba con todas sus fuerzas que no fuera real. ¿Por qué no quería irse con su padre? ¿Qué terrible secreto descubriría la cuidadora? Laura Martínez miró el reloj en la colorida pared de la guardería Los Girasoles en Oviedo, Asturias. Marcaba las 5:45, lo que indicaba que el día estaba a punto de acabar y que los padres pronto llegarían a recoger a sus hijos. A sus 27 años, Laura llevaba varios años trabajando como cuidadora en la guardería, y la rutina de la hora de recogida le resultaba familiar. Tomó su teléfono y tocó la pantalla para revisar las notificaciones. La guardería había actualizado recientemente su sistema con una nueva aplicación y un sistema de código de barras en el mostrador de administración, lo que permitía a los cuidadores ver qué padres estaban en camino y quienes ya se habían registrado para recoger a sus hijos. Esta actualización tecnológica había mejorado significativamente las medidas de seguridad para los niños. Mientras Laura revisaba las notificaciones, notó que Sofía Ortega era la siguiente en la lista y que su madre ya estaba en camino. Con esta información, Laura supo que debía preparar a Sofía para que la recogieran. El área de juegos rebosaba de actividad mientras Laura se dirigía hacia allí. Las risas de los niños y las charlas animadas llenaban el aire, una cacofonía de alegría que siempre le dibujaba una sonrisa. Recorrió con la mirada la zona, buscando a Sofía entre el mar de Cáritas y ropa colorida. Finalmente, vio a la niña en el tobogán, riendo alegremente con sus amigas mientras se turnaban para deslizarse. Laura se acercó a ella, con pasos pausados y tranquilos, para no asustar a los niños. Sofía, llamó con dulzura, es hora de prepararte, cariño. Tu mamá llegará en cualquier momento para recogerte. El cambio en el comportamiento de Sofía fue instantáneo y sorprendente. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una mirada de angustia. No, dijo con voz temblorosa. No quiero ir a casa. Por favor, quiero quedarme aquí. Laura se agachó a la altura de Sofía, con voz suave y comprensiva. Sé que te lo estás pasando bien con tus amigos, Sofía, y eso es maravilloso. Pero ya es hora de ir a casa. Pero no te preocupes, volverás mañana para jugar de nuevo. Sofía no encontró consuelo. Su angustia se convirtió rápidamente en una rabieta. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras repetía, no, 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 por favor, no quiero ir a casa. La niña se apoyó contra la pared debajo de la plataforma del tobogán, una estructura de madera que le dificultaba a Laura llegar hasta ella sin gatear. Laura permaneció agachada a la altura de Sofía, sin querer invadir su espacio. Observó la expresión de disgusto de Sofía y, por un instante, sintió una punzada de preocupación. Algo en esta reacción parecía diferente a las rabietas habituales que había presenciado durante las horas de entrada y salida. Al darse cuenta de que la fuerza no funcionaría en esta situación, Laura optó por un enfoque más suave. Sofía, dijo en voz baja, ¿puedes decirme por qué no quieres irte? ¿Qué te preocupa, cariño? Los sollozos de Sofía se calmaron un poco mientras miraba a Laura con lágrimas en los ojos. Aquí se está mejor que en casa, consiguió decir entre hipos. Aquí todos son tan amables. En casa, es diferente. Laura frunció el ceño confundida. ¿Qué quieres decir con diferente, Sofía? ¿Puedes explicarlo? Pero antes de que Sofía pudiera responder, el timbre sonó con fuerza. Laura sospechó que era la madre de Sofía, que llegaba a recoger a su hija. Escucha, Sofía, dijo Laura, intentando darle entusiasmo a su voz. ¿Oíste la campana?
Creo que tu mami está aquí. Vamos juntas a la puerta, ¿vale? Sofía negó con la cabeza vigorosamente, aún negándose a moverse de su sitio bajo el tobogán. Laura respiró hondo, considerando sus opciones. De acuerdo, Sofía. ¿Qué te parece esto? Puedes jugar solo 5 minutos más mientras voy a hablar con tu mamá. Pero después, señaló el reloj de la pared. Tenemos que irnos. ¿Lo prometes? Laura extendió su dedo meñique, ofreciéndoselo a Sofía a cambio de una promesa. La chica dudó, con la mirada moviéndose entre el rostro de Laura y su dedo extendido. Tras un instante, asintió levemente, pero no entrelazó sus dedos con los de Laura. Laura, interpretando el gesto como un asentimiento, se levantó. De acuerdo, 5 minutos más, le recordó a Sofía con suavidad. Al darse la vuelta para irse, captó la mirada de un miembro del personal que estaba cerca. ¿Podrías cuidar de Sofía por mí?, preguntó, y recibió un asentimiento como respuesta. Con una última mirada a Sofía, que había salido cautelosamente de debajo del tobogán, Laura se dirigió a la recepción, con su mente todavía dándole vueltas al extraño comportamiento de Sofía y a sus crípticas palabras. Sus pasos resonaron en el pasillo al acercarse a la recepción. Esperaba ver el rostro familiar de la madre de Sofía, pero en cambio la recibió la presencia de un hombre de pie en el mostrador. Su presencia la tomó por sorpresa y se acercó con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Laura, con voz educada pero con un dejo de cansancio. El hombre se giró hacia ella con una sonrisa amable. Sí, vengo a recoger a Sofía Ortega. La confusión de Laura se acentuó. Rápidamente revisó el sistema de nuevo, confirmando lo que ya sabía: Sofía debía ser recogida por su madre. Ningún otro tutor figuraba en sus registros. El nuevo sistema estaba diseñado para liberar a los niños solo tras escanear un código de barras del teléfono del tutor registrado, una medida implementada para garantizar su seguridad. Lo siento, señor, empezó Laura, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nuestros registros indican que Sofía debe ser recogida por su madre. Solo podemos entregar a los niños a tutores registrados después de escanear su código de barras. Es una medida de seguridad, ¿entiende? La sonrisa del hombre no se desvaneció. Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono. Oh, lo siento. Debería haber mencionado que traje el teléfono de mi esposa. La madre de Sofía tenía un asunto importante que atender en casa, así que no pudo venir a recogerla. Laura dudó un momento antes de aceptar el teléfono. Claro. Déjame comprobarlo. Sus dedos se movieron con destreza por la pantalla. Fiel a la palabra del hombre, la cuenta estaba registrada con las credenciales de la madre de Sofía. Navegó hasta la pantalla de generación de código de barras y lo escaneó en la computadora antes de devolver el teléfono. Al devolver el dispositivo, Laura observó al hombre con más atención. Había algo familiar en él, y tras un momento de reflexión, lo reconoció, lo recordaba de una reunión de padres hacía casi un año. Era Javier Ortega, el padre de Sofía. Señor Ortega, dijo Laura, con un tono ligeramente más cálido al reconocerlo. Lo recuerdo del evento de padres del año pasado. Disculpe si no lo reconozco de inmediato. La sonrisa de Javier se ensanchó. No te preocupes, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? De hecho, quería comentar que en los próximos días, la madre de Sofía podría no poder recogerla todos los días. Ha encontrado un nuevo trabajo. Laura asintió comprensivamente. Por supuesto, podemos adaptarnos a eso. ¿Quieres que te registre como tutor en nuestro sistema? Así tendrás tu propia cuenta y código de barras para futuras recogidas. Eso estaría genial, gracias, coincidió Javier. Laura lo guió durante el proceso, ayudándolo a instalar la aplicación en su teléfono y a crear una nueva cuenta de tutor con el nombre de Javier Ortega. Mientras trabajaba, notó una ligera tensión en el comportamiento de Javier, a pesar de su apariencia amigable.
Lo atribuyó al estrés de la nueva rutina y dejó de pensarlo. Una vez terminadas las tareas administrativas, Laura abrió la puerta y le hizo un gesto a Javier para que entrara. Se quitó los zapatos y cruzó la pequeña puerta infantil. Juntos, caminaron hacia la sala de juegos donde Sofía los esperaba. Al acercarse, Laura vio a Sofía encaramada en la plataforma del castillo. Javier llamó a su hija con voz amable, pero el efecto en Sofía fue inmediato e inquietante. La niña se estremeció visiblemente y se apoyó contra la pared, negándose a deslizarse. Sofía, vámonos, dijo Javier en voz baja y seria, aunque sin ser abiertamente agresivo. Extendió la mano hacia su hija. Laura observó cómo Sofía extendía la suya, vacilante, con una expresión que parecía desconcertantemente de miedo. La niña se deslizó lentamente, con movimientos reticentes, mientras seguía a su padre fuera del cuarto de juegos. En la zona de casilleros, junto a la puerta, Laura ayudó a Sofía con su bolso y su botella de agua. La niña dudó en ponerse los zapatos, y cuando Javier se agachó para ayudarla, Sofía salió corriendo de repente hacia el cuarto de juegos. Por un instante, Laura y Javier intercambiaron una mirada de preocupación. Javier rompió la tensión rápidamente con una risita. Parece que a mi hijo le gusta aquí, ¿verdad?, dijo antes de seguir a Sofía. Laura observó cómo Sofía luchaba por alcanzar la manija de la puerta del cuarto de juegos, que estaba colocada a propósito en alto para que estuviera fuera del alcance de los niños. Antes de que pudiera abrirla, Javier la alcanzó y la cargó en brazos. Sofía empezó a llorar, repitiendo, «No quiero irme». Su angustia atrajo la atención del resto del personal y de los padres. «Pórtate bien, ¿vale?», dijo Javier con voz firme, pero con amabilidad. «Tenemos que irnos a casa, pero pronto podrás volver a jugar». Mañana, mientras Javier sostenía a Sofía, Laura la ayudó a ponerse los zapatos. No podía quitarse la sensación de que algo no cuadraba en la situación, aunque no sabía exactamente por qué. Había presenciado bastantes rabietas al dejar y recoger a los niños, pero había algo diferente en la expresión temerosa de Sofía, denotaba algo más que la típica irritabilidad infantil. Aún así, sin pruebas sólidas, Laura no tenía una razón clara para intervenir. Tras un último intercambio de despedidas, Javier sacó a Sofía de la guardería, dejando a Laura parada en la puerta, con una sensación de inquietud en el estómago mientras los veía partir. En cuanto Javier y Sofía desaparecieron por la puerta principal, Laura se encontró saludando a otro padre que había estado esperando pacientemente. Se movió detrás del mostrador de administración, escaneando el código de barras del padre recién llegado, pero su mente estaba en otra parte. La imagen del rostro angustiado de Sofía seguía desfilando en sus pensamientos, junto con las palabras crípticas de la niña de antes. Laura intentó superar esa sensación de inquietud, diciéndose a sí misma que necesitaba concentrarse en su trabajo. Justo cuando estaba a punto de sumergirse por completo en la tarea, sintió un toque en el hombro. Al darse la vuelta, vio a otro miembro del personal que le ofrecía un pequeño y querido peluche. «Oh», suspiró Laura, reconociendo al instante el juguete. Era el favorito de Sofía, su compañero constante durante su tiempo en la guardería. La asaltó la idea, Sofía debió haberlo olvidado con las prisas por irse, o quizás por su reticencia. Eso explicaba por qué la niña había intentado volver corriendo al cuarto de juegos antes. Sin dudarlo, Laura le quitó el peluche a su colega. «¿Puedes cubrirme en recepción unos minutos?», preguntó, ya dirigiéndose a la salida. «Necesito devolverle esto a Sofía. Puede que todavía estén en el estacionamiento». Su compañera asintió y se acercó a su escritorio. Laura salió apresuradamente del edificio, apretando con fuerza el peluche en la mano. El aire fresco de la tarde le azotó la cara al salir, mientras escudriñaba el estacionamiento en busca de la niña y su padre. Para su alivio, los vio, su coche seguía estacionado en su sitio. Javier y Sofía parecían haber terminado de subirse. Laura aceleró el paso, lista para llamarlos, pero algo la hizo detenerse. A través de la ventanilla abierta del coche,
oyó la voz de Javier, grave y severa. No te estabas portando bien, Sofía. Eres igual que tu madre, siempre causando problemas. Laura sintió que se le cortaba la respiración. Las palabras no eran abiertamente abusivas, pero el tono le provocó escalofríos. Observó cómo Javier colocaba a Sofía en su asiento del coche, dándole un refrigerio y su botella de agua. Sus movimientos no eran bruscos, pero se notaba una falta de calidez en su interacción con su hija. Desde donde estaba, paralizada y aún aferrada al peluche, Laura podía ver a Sofía. La niña ya no lloraba, pero su actitud había cambiado por completo. Se sentó en silencio en su asiento, con la mirada baja, mientras aceptaba la botella de agua y la merienda de su padre. Absorta en sus observaciones y en el torbellino de pensamientos que la azotaban, Laura perdió la oportunidad de acercarse al coche. Antes de que pudiera recomponerse, Javier ya había arrancado el motor y el coche rojo salía del aparcamiento. Laura maldijo en voz baja, enfadada consigo misma por dudar en ese momento. Tomó una decisión en una fracción de segundo que cambiaría el curso de su noche, y potencialmente la vida de Sofía. Corrió a su coche, decidida a seguirlos. Mientras se sentaba al volante, Laura intentó racionalizar sus acciones. Se dijo a sí misma que solo se trataba de devolver el peluche, que para algunos niños, sus objetos de consuelo eran cruciales. Sofía estaba claramente molesta por haberlo dejado atrás y su padre la interrumpió antes de que pudiera recuperarlo. Como madre joven, Laura comprendía la importancia que estos objetos podían tener para los niños. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Su instinto le decía que algo andaba mal, y no podía evitar la necesidad de asegurarse de que Sofía estuviera a salvo. Respirando hondo, Laura arrancó el coche y salió del aparcamiento. El peluche, sentado en el asiento del copiloto a su lado, era un testigo silencioso de su decisión. Al incorporarse a la carretera principal, siguiendo a lo lejos las luces rojas traseras del coche de Sofía, Laura no pudo evitar preguntarse en qué se estaba metiendo. Pero el recuerdo del rostro asustado de Sofía y las frías palabras de Javier le dieron fuerza. Pasara lo que pasara, estaba decidida a llegar al fondo del asunto por el bien de Sofía. El tráfico vespertino era fluido mientras Laura maniobraba con cuidado su coche, manteniendo una distancia prudencial con el vehículo rojo de Javier. El corazón le latía con fuerza, la adrenalina y la ansiedad corrían por sus venas. Sabía que lo que hacía era poco convencional, quizá incluso cruzando la línea, pero la persistente sensación en el estómago no la dejaba dar marcha atrás. Mientras conducía, Laura buscó su teléfono, decidiendo que al menos debía avisar a la guardería de su repentina partida. Marcó el número, sin apartar la vista del camino. Un miembro del personal, no el que le había dado el peluche de Sofía, contestó la llamada. Guardería Los Girasoles, how can I help you? Hola, soy Laura Martínez, dijo, intentando mantener la voz tranquila y relajada. Solo quería avisarles que estaré ausente un rato. Un niño olvidó algo en la guardería y se lo voy a devolver. Ah, vale, respondió el empleado, con un tono de sorpresa, pero sin demasiada preocupación. No hay problema, Jess, lo tenemos todo bajo control. Laura terminó la llamada, sintiendo un ligero alivio al saber que al menos alguien sabía que había salido del local. Volvió a centrar su atención en la carretera y notó que el coche de Javier parecía acelerar. Al principio, Laura intentó seguir su ritmo, para no perderlos de vista. Pero al mirar el velocímetro, se dio cuenta de golpe de que Javier conducía muy por encima del límite de velocidad. La sensación de malestar en el estómago se intensificó mientras conducía. La mente de Laura daba vueltas, repasando los sucesos de la tarde, la reticencia de Sofía a salir de la guardería, sus crípticas palabras sobre que el hogar era diferente, y ahora la conducción imprudente de Javier. Todo pintaba un panorama inquietante. Laura intentó racionalizar la situación, quizás se trataba de una emergencia familiar, o quizás se estaban adaptando a una nueva rutina con el nuevo trabajo de la madre de Sofía, pero por mucho que intentara explicarlo,
no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo iba muy mal. Las calles se volvieron más tranquilas a medida que conducían, la bulliciosa ciudad daba paso a zonas más residenciales. Laura se cuidaba de mantener la velocidad permitida, lo que significaba que el coche de Javier ya estaba bastante lejos de ella. Forzaba la vista para no perder de vista las luces traseras rojas, con los nudillos blancos sobre el volante mientras continuaban su viaje. El paisaje cambió, el paisaje urbano dio paso gradualmente a un entorno más natural. Se adentraban en las afueras de Oviedo, donde la ciudad se fundía a la perfección con las zonas boscosas. Las casas se dispersaron, intercaladas con frondosos árboles. Laura siempre había apreciado la belleza de esta zona, donde se podía vivir en contacto con la naturaleza sin dejar de estar cerca de la ciudad, pero ahora, mientras seguía el coche de Javier adentrándose en este paisaje semirural, el bosque invasor se sentía amenazador en lugar de sereno. El camino serpenteaba entre los árboles, ofreciendo ocasionalmente destellos del sol poniente a través de los claros del follaje. Laura miró la hora en el tablero, llevaban unos 20 minutos conduciendo. ¿Se estarían acercando a la casa de Javier y Sofía? Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, algo inesperado ocurrió más adelante. El coche rojo de Javier se desvió bruscamente de la carretera principal, girando hacia una calle estrecha que desaparecía en un bosque especialmente denso. Se detuvo bruscamente al borde del asfalto. A Laura se le encogió el corazón. No era una entrada para coches ni ningún tipo de acceso residencial, se dirigía a un terreno accidentado, desapareciendo en las oscuras profundidades del bosque. Por un instante, Laura dudó. Disminuyó la velocidad al acercarse al coche rojo, ahora aparcado a un lado de la calle. El recuerdo del rostro asustado de Sofía le vino a la mente, junto con las frías palabras de Javier en el aparcamiento. Sin pensárselo dos veces, Laura también detuvo su coche, colocándolo justo detrás del de Javier, pero parcialmente oculto por la densa maleza. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que debía ser audible en el inquietante silencio del bosque. Había anochecido y los árboles parecían apiñarse alrededor de los coches, con sus ramas meciéndose suavemente con la brisa vespertina. Los últimos rayos de sol luchaban por abrirse paso entre la densa vegetación. Las manos de Laura temblaban ligeramente sobre el volante mientras respiraba para tranquilizarse, ensayando mentalmente lo que diría cuando finalmente los enfrentara. Lo que vio a continuación le heló la sangre. En ese instante, Laura tomó otra decisión en una fracción de segundo. Sabía que se había pasado de la raya al seguirlos hasta allí, pero no soportaba la idea de lo que podría pasar si se daba la vuelta. El peluche sentado en el asiento del copiloto parecía mirarla con aire acusador, un silencioso recordatorio de su propósito. Respirando hondo para calmarse, Laura abrió la puerta del coche. El aire fresco del bosque le azotó la piel, haciéndole temblar involuntariamente. Agarró el peluche de Sofía y salió del vehículo, sus zapatos crujieron suavemente sobre el suelo cubierto de hojas. «Señor Ortega». «¿Sofía?», gritó Laura, con una voz extrañamente alta en la quietud del bosque. Observó, paralizada, cómo Javier guiaba a Sofía de la mano hacia la entrada del bosque. La reticencia de la pequeña era palpable, incluso desde la distancia, su pequeña figura parecía encogerse al acercarse a la línea de árboles. Javier se giró bruscamente al oír su voz. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más sombrío que Laura no pudo identificar. Sofía, todavía aferrada a la mano de su padre, levantó la vista con los ojos abiertos y llenos de miedo. «Señorita Laura», dijo Javier con voz tensa, con una ira apenas contenida. «¿Nos ha estado siguiendo todo este tiempo? ¿Qué hace aquí?» «Peluche», dijo Laura, intentando mantener la voz firme. «Disculpe la molestia, señor Ortega». Sofía olvidó su peluche en la guardería. «Pensé que podría quererlo, así que fui a devolvérselo». Los ojos de Sofía se iluminaron al ver su amado juguete, pero no hizo ningún movimiento para alcanzarlo, sino que se encogió aún más detrás de la pierna de su padre.
Javier entrecerró los ojos con recelo. ¿Nos seguiste hasta aquí solo para devolver un juguete? Parece un poco excesivo, ¿no? Laura sintió que se le enrojecían las mejillas de vergüenza y un poco de miedo. Sé que puede parecerlo, pero sé lo importantes que pueden ser estos objetos de consuelo para los niños. Pensé que Sofía se sentiría molesta sin ellos. La expresión de Javier se suavizó un poco, pero aún había un tono cortante en su voz al hablar. Bueno, supongo que es muy considerado de tu parte esforzarte tanto, pero no era necesario. Sabes, creo que habría estado bien sin él por una noche. Mientras Laura le entregaba el peluche a Sofía, quien lo abrazó con fuerza, no pudo evitar mirar a su alrededor. El bosque parecía ahora aún más oscuro, y las sombras se alargaban a medida que el sol seguía poniéndose. Lo siento, dijo Laura, sin poder disimular la preocupación. ¿Pero puedo preguntar qué haces aquí en el bosque con Sofía? Se está haciendo bastante tarde. Javier pareció desconcertado por la pregunta, con la mirada nerviosa yendo de Laura al bosque que tenía detrás. Por un momento se quedó sin palabras, pero luego se aclaró la garganta y dijo, bueno, verás, Sofía necesitaba ir al baño urgentemente. Bebió bastante en el coche después de tanto llorar y jugar en la guardería. Laura asintió lentamente, intentando asimilar la explicación. Pero recordó que todos los niños habían ido al baño después de clase, como era su costumbre. Además, Sofía no parecía mostrar ninguna señal de necesitar hacer sus necesidades, ni se movía nerviosamente ni mostraba el característico baile del pipí, que Laura había aprendido a reconocer en sus años de cuidadora. Aún así, no quería presionar demasiado. Quizás el estrés del día había afectado el control de la vejiga de Sofía, o tal vez el aire acondicionado del coche tenía algo que ver. Laura decidió darle a Javier el beneficio de la duda, aunque su instinto seguía gritándole que algo iba muy mal. Claro, dijo Laura, forzando una sonrisa. Lo entiendo perfectamente. Javier asintió brevemente y luego se volvió hacia Sofía. Vamos, cariño. Vamos a ocuparnos de lo que nos queda antes de que tengas un accidente. Mientras se adentraban en el bosque, Javier miró a Laura por encima del hombro. Gracias por traer el juguete, pero creo que es mejor que regreses. Creo que Sofía necesita algo de privacidad. La despedida era evidente en su tono, y Laura supo que no tenía más remedio que obedecer. Pero mientras los veía desaparecer entre las sombras de los árboles, la pequeña figura de Sofía aferrada a su peluche, Laura no pudo evitar la sensación de que estaba cometiendo un terrible error al irse. Con el corazón apesadumbrado, regresó a su coche, el sonido de las ramitas al romperse bajo sus pies parecía resonar acusadoramente en la quietud del bosque. Al llegar a la puerta de su coche, se detuvo y miró por última vez el lugar donde Javier y Sofía habían desaparecido. Su mente, llena de indecisión, parecía contener la respiración del bosque a su alrededor, y el silencio solo lo rompía el ocasional susurro de las hojas con la suave brisa del atardecer. Todo su instinto como cuidadora, toda su formación, le decía a gritos que algo iba terriblemente mal. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía ninguna prueba concreta de nada malo, solo una corazonada y una serie de pequeñas observaciones inquietantes. Laura volvió a subirse a su coche, dejando la puerta entreabierta para oír mejor los sonidos del bosque. Pero no se oía nada más que el crujido de las hojas. Por un instante, se quedó allí sentada, agarrando el volante con fuerza, sus nudillos pálidos contra el cuero desgastado. Ni siquiera se había dado cuenta de lo fuerte que le latía el corazón hasta que el silencio del espacio cerrado la envolvió, amplificando el latido rítmico de su pecho. Cerró los ojos, obligándose a respirar hondo y con calma, y luego otra vez, hasta que la opresión en el pecho se aflojó lo suficiente como para pensar con claridad. Miró su teléfono, considerando por un momento si debía llamar a la policía. ¿Pero qué diría? ¿Que un padre había llevado a su hija al bosque para ir al baño? Sonaba ridículo incluso para ella. Finalmente, decidió irse.
Quedarse allí más tiempo solo traería más problemas. Si volvían y la veían aún merodeando, sería una confrontación para la que no estaba preparada. Con una exhalación temblorosa, giró la llave de contacto, el motor cobró vida con un rugido familiar, dejándola en tierra por una fracción de segundo. Consideró dar media vuelta y regresar directamente a la guardería, convenciéndose de que todo era un malentendido, un momento de sobrepensamiento. Pero al mirar hacia el denso bosque, un escalofrío le recorrió la espalda. No había rastro de Javier ni de Sofía. La inquietud que latía en sus entrañas se intensificó, se volvió más aguda, más urgente, su corazón, que acababa de calmar, volvió a latir con fuerza, resonando en sus oídos como una alarma. Tragó saliva con dificultad, escudriñando el perímetro a su alrededor. Sabía que a pocos metros había una gasolinera. Una idea se formó en su mente, pararía allí, aprovecharía el tiempo para ordenar sus ideas y decidiría su siguiente paso. También sería un buen momento para esperar a ver si su coche se marchaba. Laura arrancó el motor y regresó a la carretera principal. Fiel a su memoria, divisó el neón parpadeante de una gasolinera abriéndose paso entre la luz tenue. La idea de irse sin saber qué estaba pasando la atormentaba, pero la idea de seguirlos adentrándose en el bosque le parecía imprudente. En cambio, optó por un acuerdo. Arrancó el coche con cuidado y avanzó, con las ruedas crujiendo suavemente sobre la grava mientras se dirigía a la gasolinera. Al aparcar cerca del borde del aparcamiento, con el ángulo justo para ver bien el camino de tierra, Laura apagó el motor y dejó que el silencio la envolviera. Las luces fluorescentes de la gasolinera zumbaban débilmente al fondo, pero su atención seguía fija en la oscura línea de árboles. Esperaría. Necesitaba estar segura, porque en el fondo, algo le decía que lo que fuera que estuviera sucediendo en ese bosque no estaba bien, y no podía quitarse la sensación de que Sofía necesitaba que se diera cuenta. Mientras esperaba la señal del coche rojo, Laura buscó su teléfono. Sabía que necesitaba más información sobre la familia si alguna vez necesitaba contactar a las autoridades. Abrió el Cloud Drive de la guardería Los Girasoles y accedió a la base de datos de clientes. Rápidamente, buscó la información de contacto y la dirección de los Ortega. Mientras buscaba su dirección en el mapa de su teléfono, Laura se sorprendió al darse cuenta de que su casa estaba muy cerca. Darse cuenta de esto solo agravó su inquietud. ¿Por qué Javier había sentido la necesidad de detenerse en el bosque cuando ya casi estaban en casa? Impulsada por una mezcla de preocupación y curiosidad, Laura abrió sus redes sociales y buscó a la madre de Javier y Sofía. Sus perfiles en línea eran escasos, con pocas publicaciones y aún menos fotos. Las fotos que encontró de Javier con Sofía eran impactantes, en ninguna de ellas la niña sonreía, y la madre de Sofía brillaba por su ausencia. Cuanto más indagaba Laura, más crecía su preocupación. Había algo extraño en esta familia, algo que iba más allá del estrés y las tensiones habituales de la vida cotidiana. ¿Pero qué podía hacer al respecto? Mientras estaba sentada allí, mientras los minutos pasaban angustiosamente lentos, Laura se dio cuenta de lo hambrienta y sedienta que estaba. No había comido desde el almuerzo en la guardería. Al ver la tienda de la gasolinera, decidió comprar algo rápido para comer y beber mientras esperaba. Laura salió del coche y entró en la tienda. Las luces fluorescentes del interior contrastaban marcadamente con la noche que se oscurecía afuera. Pidió un café y un pastel, pagando en el mostrador con manos ligeramente temblorosas. Al darse la vuelta para irse, con el café en una mano y el pastel en la otra, Laura se quedó paralizada. A través de la puerta de cristal de la tienda, vio pasar un coche rojo a toda velocidad. Era, sin duda, el coche de Javier. Sin dudarlo, Laura salió corriendo de la tienda, metiendo rápidamente la taza de café en el compartimento y tirando el pastel sobrante al asiento del copiloto. Con el corazón acelerado, arrancó el motor y salió marcha atrás del aparcamiento. Laura se incorporó a la carretera, buscando frenéticamente con la mirada el coche rojo de Javier. Al acercarse al cruce, se dio cuenta,
con una sensación de zozobra, de que no tenía ni idea de qué camino habían tomado. Por un instante, se sintió perdida y abrumada. Entonces, respirando hondo, Laura tomó una decisión. Abrió el mapa en el GPS de su teléfono e introdujo rápidamente la dirección de la casa de los Ortega, que había buscado antes. Confiando en su instinto de que Javier se dirigía a casa, se dirigió hacia allí. Las calles se volvieron más silenciosas a medida que Laura entraba en la zona residencial de los Ortega. Las casas se dispersaban, intercaladas con zonas de bosque que parecían dominar esta parte de Oviedo. Disminuyó la velocidad, buscando con la mirada la dirección que había memorizado. Entonces la vio, una casa pintada de blanco con un coche rojo aparcado afuera. El corazón de Laura latía con fuerza mientras aparcaba con cuidado el coche a unas casas de distancia, asegurándose de tener una vista clara de la residencia de los Ortega. Al apagar el motor, respiró hondo, intentando calmar sus pensamientos. ¿Qué haría ahora? ¿Qué podía hacer? Mientras Laura observaba la casa en silencio y se preguntaba qué sucedía dentro, no podía evitar la sensación de que estaba a punto de presenciar algo que lo cambiaría todo. La quietud de la calle suburbana envolvió a Laura mientras estaba sentada en su coche aparcado, con la mirada fija en la casa de los Ortega, bañada por la luz índigo cada vez más intensa. El exterior blanco del edificio parecía emitir un suave resplandor en el crepúsculo que se desvanecía, presentando una fachada serena que ocultaba la creciente inquietud que le retorcía el estómago. Había bajado ligeramente las ventanillas del coche, dejando entrar el fresco aire de la tarde. La suave brisa traía consigo el aroma a pino del bosque cercano y el tenue y acogedor aroma de la cena. Todo era tan normal, tan cotidiano, que por un instante, Laura se preguntó si se había imaginado toda la extraña secuencia de acontecimientos que la había traído hasta allí. Laura tomó el café frío que había comprado apresuradamente en la gasolinera y dio un sorbo, haciendo una mueca de disgusto por el sabor amargo. No le había añadido azúcar ni crema en su prisa por seguir el coche de Javier. Al dejar la taza, vio el pastel que también había comprado, todavía intacto en el asiento del copiloto. Laura lo cogió, quitándole algunas migas que habían caído al asiento. Estaba a punto de darle un mordisco cuando un sonido repentino la dejó paralizada, el pastel a medio camino de su boca. El ruido era tenue pero inconfundible, el sonido agudo y quebradizo de cristales rotos. El corazón de Laura empezó a latir con fuerza mientras aguzaba el oído, intentando localizar el origen del sonido. Venía de la casa de los Ortega. Estaba segura. Por unos instantes, todo volvió a quedar en silencio. Laura contuvo la respiración, preguntándose si se había imaginado el ruido. Pero entonces, arrastrado por el aire quieto de la tarde, llegó otro sonido que le heló la sangre. Por favor, no delante de nuestra hija. La voz de la mujer estaba llena de miedo y desesperación, claramente audible incluso desde donde se encontraba Laura, calle abajo. Sin pensarlo, Laura dejó caer el pastel y cogió su teléfono. Le temblaban ligeramente los dedos al abrir la aplicación de la cámara, lista para grabar lo que sucediera. Al apuntar hacia la casa y ampliar la imagen, Laura vio un sutil movimiento a través de una de las ventanas delanteras. Una figura, Javier, supuso, apareció brevemente, subiendo la mano para cerrar las cortinas. La acción fue rápida y decisiva, como si de repente se hubiera dado cuenta de que las ventanas estaban abiertas y quisiera ocultar lo que ocurría dentro. El corazón de Laura latía con fuerza en su pecho al presionar el botón de grabar de su teléfono. A pesar de las cortinas corridas, tenues sonidos se filtraban por las paredes, los gemidos apagados de una mujer y el ronco y bajo rumor de voces masculinas, impregnadas de ira. De repente, una sombra se proyectó sobre la tela blanca, y se quedó sin aliento al ver la inconfundible silueta de alguien levantando un bate de béisbol. El movimiento fue brusco y deliberado. De repente, todo tenía un sentido terrible. La reticencia de Sofía a dejar la guardería, sus crípticos comentarios sobre que su hogar era diferente, el extraño comportamiento de Javier.
Todo apuntaba a una realidad aterradora que Laura esperaba desesperadamente que no fuera cierta. Con manos temblorosas, Laura terminó la grabación y marcó el 911. Mientras sonaba el teléfono, intentó estabilizar su voz, sabiendo que necesitaba ser clara y concisa. «¿911? ¿Cuál es su emergencia?» «Necesito denunciar un posible incidente de violencia doméstica», soltó Laura con voz temblorosa y urgente. «Estoy aparcada frente a una casa y oigo a una mujer gritando dentro. Creo que está en peligro. ¿Puede darme la dirección, señora?» Laura recitó la dirección de los Ortega sin apartar la vista de la casa. «Por favor, apúrense. También hay un niño en la casa, la policía viene en camino». El operador le aseguró: «¿Puede decirme su nombre y si está a salvo y dónde se encuentra?» «Me llamo Laura Martínez. Estoy en mi coche aparcado calle abajo». «No creo. Saben que estoy aquí». «Bueno, Laura, quiero que te quedes en tu coche y cuídate. La policía debería llegar muy pronto. ¿Puedes contarme algo más sobre lo que ves o escuchas?» Cuando Laura abrió la boca para responder, vio que se abría la puerta de la casa. Javier salió solo. Incluso desde lejos, Laura percibió algo diferente en él, sus movimientos eran espasmódicos, casi frenéticos, y había una oscuridad en su expresión que le provocó escalofríos. «Está saliendo de la casa», susurró Laura al teléfono. «El hombre está solo. Parece enojado». Observó a Javier caminar hacia su coche con paso decidido y directo. Al acercarse a la puerta, Laura notó algo que la dejó sin aliento. «Tiene un rasguño en el brazo», le dijo al operador. «Intenta taparlo con la manga, pero lo veo». Justo cuando Javier estaba a punto de subirse a su coche, el sonido de las sirenas llenó el aire. 2 patrullas doblaron la esquina, con las luces destellando intensamente en la creciente oscuridad. Frenaron bruscamente frente a la casa, y 4 agentes salieron en tropel, con las armas desenfundadas. «Policía. Quédense donde están. Manos arriba», gritó uno de los agentes. Javier se quedó paralizado, con la mano aún en el pomo de la puerta. Lentamente, levantó las manos, su rostro era una máscara de conmoción y furia. Un movimiento en una de las ventanas de la casa atrajo la atención de Laura. Se le encogió el corazón al ver el pequeño rostro de Sofía asomándose, con los ojos de la pequeña abiertos por el miedo mientras apretaba su peluche contra el pecho. «La niña», dijo Laura al teléfono, con la voz ligeramente quebrada. «La veo por la ventana. Parece asustada, pero no creo que esté herida». «Los oficiales se asegurarán de que esté a salvo», le aseguró el operador. «Has hecho un gran trabajo, Laura. ¿Hay algo más que puedas ver?» «Todo parece estar bien ahora. La policía se está encargando», informó. «Bien. Gracias por tu informe, Laura. Nos encargamos de aquí». La línea se cortó, dejando a Laura mirando su teléfono, con el corazón aún latiéndole con fuerza. Mientras los agentes se acercaban a Javier, Laura vio que una de sus manos se contraía, moviéndose ligeramente hacia el interior de su coche. «No te muevas. Mantén las manos donde podamos verlas», gritó un oficial, apuntando firmemente a Javier con su arma. La mano de Javier se detuvo y volvió a mover lentamente ambas manos por encima de la cabeza. Los agentes se acercaron rápidamente, lo aseguraron y comenzaron a registrarlo a él y al coche. Un agente lo cacheó mientras otro se acercaba al conductor, iluminando el interior con la luz de su linterna. El agente que cacheaba metió la mano en el bolsillo de Javier y sacó un objeto pequeño y familiar, una llave de casa. La levantó, intercambiando una mirada rápida y cómplice con su compañero antes de entregársela a otro agente, quien inmediatamente se dirigió a la puerta principal de la casa. Mientras tanto, en el coche, la linterna del agente se detuvo bruscamente sobre algo encajado entre el asiento del conductor y la consola central. Se inclinó hacia adentro,
su aliento empañó el frío cristal un instante antes de abrir la puerta de golpe. Metió la mano y sacó un martillo grande y pesado, cuya cabeza metálica brillaba amenazadoramente bajo las farolas. El oficial apretó la mandíbula. Era evidente que Javier había intentado alcanzarlo antes de que lo detuvieran. «Aquí tengo un arma», gritó el oficial, sosteniendo el martillo para que los demás lo vieran. Laura se quedó sin aliento al ver lo que había visto desde la ventanilla de su coche. Uno de los agentes que estaba junto a Javier lo miró fijamente, apretándole ligeramente el brazo mientras lo escoltaban hacia una patrulla. Otro agente guardó cuidadosamente el martillo en una bolsa, guardándolo como prueba antes de guardarlo en el maletero de una de las patrullas. En la puerta principal, la llave hizo clic en la cerradura y un agente la empujó con cautela, con la mano apoyada en su pistolera, mientras gritaba: «¡Policía! ¿Hay alguien dentro?». Su voz resonó en el interior en penumbra, pero no hubo respuesta inmediata. Los agentes intercambiaron miradas rápidas y tensas antes de entrar, con sus linternas iluminando la oscuridad mientras aseguraban la escena, decididos a asegurar que no hubiera más peligro. Mientras Laura observaba cómo se desarrollaba la escena, sintió una oleada de adrenalina correr por sus venas. La policía había asegurado a Javier y los paramédicos ya estaban llegando al lugar, su camioneta estaba estacionada detrás de los autos de policía. Con manos temblorosas, Laura guardó el teléfono y abrió la puerta. El aire fresco de la tarde le golpeó la cara mientras caminaba hacia la casa, con el corazón latiendo con fuerza a cada paso. Al acercarse, vio el rostro de Javier contraído por la ira, sus ojos clavados en ella con una mezcla de furia e incredulidad. «Tú», espetó, forcejeando con las esposas. «Nos has estado acechando a mí y a mi hija. Agente, arréstela. Nos ha estado siguiendo». Laura sintió un escalofrío al oír sus palabras, pero se mantuvo firme. Uno de los oficiales se volvió hacia ella con expresión interrogativa. «Señora, ¿es cierto? ¿Ha estado siguiendo a este hombre?». Laura respiró hondo, recuperándose. «Soy Laura Martínez, quien llamó al 911. Trabajo en la guardería Los Girasoles, donde está inscrita Sofía, su hija. Seguí al señor Ortega porque me preocupaba la seguridad de Sofía». Levantó su teléfono. «Tengo una grabación de lo que vi y oí dentro de la casa». El oficial asintió, su expresión se suavizó ligeramente. «Necesitamos tomarle declaración, señorita Martínez. Por ahora, por favor, espere aquí mientras aseguramos la escena». Al volverse hacia sus compañeros, la puerta principal volvió a llamar la atención de Laura, que se estaba abriendo. Dos agentes salieron con una niña a quien Laura reconoció de inmediato como Sofía. La pequeña parecía asustada, pero ilesa. Al ver a Laura, corrió hacia ella, abrazando a su cuidadora. «Hola, cariño», dijo Laura suavemente, agachándose a la altura de Sofía. «Todo va a estar bien ahora. Estás a salvo». Sofía la miró con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. «Señorita Laura», susurró, «mamá está en el baño». Papá la encerró. A Laura se le encogió el corazón al oír esas palabras. Rápidamente le comunicó la información al agente más cercano, quien avisó por radio a sus colegas dentro de la casa. Laura regresó al lado de Sofía, con la mente acelerada, pero el rostro sereno. Le colocó con cuidado un mechón de cabello suelto detrás de la oreja, consagrándose a ese pequeño gesto de cariño. Desde el interior de la casa, se oían voces débiles por las radios de los oficiales, pero Laura seguía concentrada en la niña temblorosa. El miedo de Sofía era como una palpitación en el aire, pesado y sofocante. «Señorita Laura», susurró Sofía con voz temblorosa. «Tengo miedo». «¿Se pondrá bien, mamá?». «Tranquila, Sofía», murmuró Laura con una mirada cálida y amable. «Puedes contarme lo que sea. Estoy aquí para ayudarte». Sofía jugueteó con el borde de su manga, sus delgados hombros temblaban levemente.
La serena presencia de Laura parecía ofrecer una frágil sensación de seguridad. Tras un momento de silencio, la voz de Sofía finalmente irrumpió, suave y vacilante. Esto es lo que quería decir antes, susurró, con palabras frágiles como el cristal. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad antes de continuar. Pero papá nunca me hizo daño. Siempre decía que si no le contaba a nadie lo que le hacía a mamá, él no me lo haría a mí. A Laura se le encogió el corazón, pero mantuvo la compostura, asintiendo suavemente, instando en silencio a Sofía a continuar. Los pequeños dedos de Sofía se apretaron hasta convertirse en puños. Esta mañana estaba enojado. Se enojó porque no quería ir a la guardería con él. Y también al recogerlo, como viste, señorita Laura. Laura sentía una opresión en el pecho, pero mantuvo la voz suave. Sofía, ¿puedes contarme algo del bosque? Cuando dijiste que necesitabas orinar, ¿de verdad entraste por eso? Los ojos de Sofía brillaron de miedo, sus labios se apretaron en una fina línea antes de volver a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. De camino a casa, me preguntó de repente si quería ir al bosque con él, dijo, con la mirada perdida, como si reviviera el momento. Le dije que no. Le dije que me daba miedo el bosque. Que solo quería ir a casa. La respiración de Laura se entrecortó, pero mantuvo una postura relajada, su mano descansando suavemente sobre la de Sofía, ofreciéndole consuelo sin presión. Las palabras de Sofía salían atropelladamente, como si necesitara soltarlas antes de que la engulleran por completo. Pero no me escuchó. Me tomó de la mano y me atrajo hacia sí. Nos adentramos en lo más profundo que nunca. Y entonces se detuvo y me mostró un árbol. Su voz tembló, con los ojos vidriosos. Dijo que allí me encadenaría y me dejaría si alguna vez me negaba a volver a la guardería con él. Laura sintió que se le cerraba la garganta y que el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero se obligó a mantener la calma, a ser el puerto seguro que Sofía necesitaba. Dijo, mi etapa como niña de mamá se acabó, susurró Sofía con lágrimas en los ojos. Dijo que necesito madurar. Laura tragó saliva, inclinándose un poco más, con la voz firme aunque el corazón le gritaba por dentro. Sofía, eres muy valiente al decirme esto, susurró. Hiciste lo correcto. Voy a asegurarme de que estés a salvo, ¿de acuerdo? Ya no tienes que tener miedo. El pequeño cuerpo de Sofía se estremeció con silenciosos sollozos mientras Laura la envolvía suavemente con sus brazos, sosteniéndola como la frágil y preciosa niña que era. Momentos después, Laura vio movimiento en la puerta principal. Aparecieron dos agentes, flanqueando a Lucía Ortega. Tenía la cara magullada, los labios partidos e hinchados, el cabello despeinado, y se sostenía con cuidado, como si cada movimiento le causara dolor. En cuanto Lucía vio a Sofía, llamó a su hija. Sofía corrió hacia ella y Lucía la abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. Laura observó el reencuentro con el corazón apesadumbrado por lo que esta familia había soportado. Uno de los oficiales le tocó suavemente el hombro a Laura. Señora, necesitamos que los paramédicos lo revisen. ¿Puede traer a la niña? Laura asintió, se puso de pie y se acercó a Sofía y Lucía, todavía en brazos de su madre. Mientras caminaban hacia la ambulancia, oyó la voz furiosa de Javier a sus espaldas, profiriendo acusaciones y amenazas. «Espera. Te mostraré lo que puedo hacerle a esa sucia guardería», gritó mientras la policía lo empujaba dentro del auto. Laura no hizo caso de sus palabras. En cambio, continuaron hacia la ambulancia. Laura, a regañadientes, entregó a Sofía a un paramédico de rostro amable y observó cómo examinaban a Sofía y a Lucía. Se le partió el corazón al ver sus heridas y su sufrimiento. Un policía se acercó a Laura, con una libreta en la mano. «Señorita Martínez, necesitamos tomarle declaración ahora. ¿Puede decirnos exactamente qué sucedió?» Laura asintió,
respirando hondo antes de relatar lo sucedido esa noche. Describió el comportamiento de Sofía en la guardería, su decisión de seguir el coche de Javier, la extraña parada en el bosque, y finalmente, lo que había visto y oído fuera de casa. Mientras hablaba, Laura vio que la expresión del oficial se tornaba más seria. Al terminar, él levantó la vista de sus notas con expresión sombría. Gracias, señorita Martínez. Lo que hizo hoy fue extraordinario. Poca gente habría confiado en sus instintos como usted. Debería estar orgullosa de sí misma, sus acciones bien pudieron haber salvado 2 vidas esta noche. Hizo una pausa, con la mirada fija en el coche donde Javier estaba detenido. Laura asintió, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento que la invadía. Mientras el oficial se alejaba, oyó una voz suave detrás de ella. Señorita Laura. Se giró y vio a Lucía allí de pie, con Sofía aferrada a su pierna a pesar de sus heridas. Los ojos de Lucía estaban claros y llenos de gratitud. Gracias, dijo Lucía, con la voz apenas un susurro. Si no hubieras estado allí, si no nos hubieras seguido, su voz se fue apagando, incapaz de terminar la frase. Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me alegro de que ya estén a salvo, dijo en voz baja. Lucía asintió y respiró hondo. No siempre fue así, empezó con la voz ligeramente temblorosa. Cuando Javier y yo nos casamos, él era diferente, amable, incluso paciente. Pero todo cambió cuando conoció a otra mujer en su empresa de tecnología. Hizo una pausa y miró a Sofía, que escuchaba atentamente. Verla pareció darle fuerzas para continuar. Esa otra mujer lo usó, lo manipuló. Con los años, él lo invirtió todo en esa empresa, y ella finalmente consiguió suficientes acciones para quitársela. Al principio era solo una aventura sin importancia, y yo le advertí, intenté mantenerlo fiel por el bien de Sofía. Pero él nunca me escuchó. La voz de Lucía se suavizó, llena de dolor y arrepentimiento. Nuestra relación siguió adelante, y finalmente, cuando lo perdió todo, me culpó a mí, dijo que no era lo suficientemente buena y lo obligó a ser infiel. Empezó a enojarse por pequeños errores. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma, por mucho que intenté recomponerla. Laura escuchó, con el corazón apesadumbrado por el peso de las palabras de Lucía. Ahora podía ver cómo una familia aparentemente perfecta se había derrumbado, dejando atrás los pedazos que había presenciado hoy. Cuando Lucía terminó de hablar, un policía se les acercó. Señora Ortega, necesitamos que usted y su hija vengan a la comisaría a declarar. Y usted también, señorita Laura, necesitaremos la grabación que mencionó. ¿Se siente con ánimos? Lucía y Laura intercambiaron un gesto de asentimiento. Lucía apretó suavemente la mano de Sofía para tranquilizarla mientras comenzaban a seguir al oficial. Lucía miró a Laura por última vez. Gracias, repitió con la voz llena de emoción. Nos salvaste a las 2 hoy. Laura los observó alejarse, sintiendo una mezcla de emociones que no podía identificar. Al girarse para seguir a otro agente hacia su coche, vio a Javier llevándose una patrulla. Sus ojos se encontraron con los de ella por un breve instante, llenos de odio que la hizo estremecer. Al subir a su coche para seguir a la policía a la comisaría, Laura no pudo evitar reflexionar sobre los acontecimientos del día. Lo que empezó como un simple acto de devolver un juguete olvidado se había convertido en algo mucho más significativo. Había confiado en su instinto, seguido su intuición, y al hacerlo, había salvado 2 vidas. El peso de esa comprensión la abrumó mientras conducía por las tranquilas calles de Oviedo, siguiendo los coches patrulla. Laura sabía que la noche estaba lejos de terminar, habría declaraciones que dar, preguntas que responder y, sin duda, tiempos difíciles por delante para Sofía y Lucía. Pero mientras conducía, un sentido de propósito se consolidó en su interior. Ella había marcado una diferencia hoy y estaba decidida a seguir haciéndolo, por Sofía, por Lucía y por todos los demás niños y familias que pudieran estar sufriendo en silencio.
Las luces de la comisaría aparecieron ante sus ojos, y Laura respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Sucediera lo que sucediera, sabía que había hecho lo correcto, y eso, comprendió, era lo único que realmente importaba.